Buenas tardes, jóvenes. Soy su maestra Ramona Torres Mendoza. Les doy la materia Enfermería Psiquiátrica del sexto semestre, sección C. Vamos a tener un pequeño repaso del segundo parcial. En el segundo parcial vimos paidopsiquiatría y allá hablamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad incluye una combinación de problemas persistentes, tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y a veces tienen un comportamiento impulsivo. Un niño que manifiesta un patrón de síntomas de hiperactividad e impulsividad a menudo presenta eh, estos síntomas. Está inquieto o da golpecitos con las manos o los pies o se retuerce en el asiento, le cuesta permanecer sentado en el aula o en otras situaciones, está en constante movimiento, va de un lado para otro o trepa en situaciones no apropiadas, tiene problemas para jugar o realizar actividades tranquilas, habla demasiado, interrumpe juegos o actividades de otros niños, se intermete entre ellos. Otro síntoma de los niños es la depresión. Los niños pueden comunicar o mostrar sentimientos de infelicidad cuando presentan una depresión, pueden manifestar tristeza, desaliento o pueden estar irritables. La depresión en niños puede ser severa y de larga duración y puede interferir en todos los aspectos de su vida diaria, desde el rendimiento escolar hasta sus relaciones con amigos y familiares. ¿Cuáles son los síntomas principales que podemos detectar en estos niños? Primero que nada es el estado de ánimo, irritable o triste. Los niños suelen estar más irritables o malhumorados que tristes o abatidos. El segundo es pérdida de interés o de placer. Pasan mucho tiempo con hobbies o actividades que anteriormente les producían algún placer. Entonces, los niños ya no pasan tanto tiempo haciendo, pasan menos tiempo. También tenemos el síndrome de Asperger. Es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta en determinados aspectos, por ejemplo, dificultades para relacionarse socialmente. Puede haber, también lo podemos nosotros detectar en que los niños ya no se comunican con sus demás compañeros, tienen empatía y poca sensibilidad hacia otras personas, presentan un lenguaje pedante a veces, no saben cómo demostrar interés por una persona, tienen dificultad para aprender el lenguaje que no sea el que ellos manejan, sus relaciones sociales son muy limitadas, evitan mirar a los ojos del interlocutor, tienen, tienen a veces les preocupa muy poco la respuesta de otra persona, o sea, ellos viven en su mundo, ¿verdad? Su tono de voz es inusual, a veces ni lo vimos, ¿verdad? Entonces, otra patología que vemos en paidopsiquiatría es el trastorno mental orgánico. Aquí nos referimos a un grupo de trastornos psiquiátricos secundarios a la enfermedad cerebral. Esto son tumores o traumatismos o algún tipo de degeneración. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Un síntoma es alteración de la conciencia, ya sea en el área de la atención o de orientación de la persona. También hay modificaciones cognitivas que se producen habitualmente, por ejemplo, un deterioro intelectual, un deterioro de la memoria, del juicio, de la comprensión, etcétera. Otros síntomas puede haber aparición de variaciones bruscas en las emociones. En algún momento puede ser tener mucha labilidad emocional o alguna falta de control. Entonces los trastornos mentales orgánicos en los niños también son
muy importantes, ¿verdad? Otro trastorno que vimos fue la esquizofrenia. Este puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento. Esto va a afectar el funcionamiento diario y puede ser incapacitante, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar? Pues alucinaciones, fantasías, pensamiento desorganizado, comportamiento desorganizado, síntomas negativos, distanciamiento de los amigos y los familiares, menor desempeño en la escuela, trastornos del sueño, humor irritable o depresivo. También nos pueden manejar falta de motivación. En la esquizofrenia tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos la paranoide, la desorganizada, la catatónica y la residual. En la paranoide, la presencia de claras ideas delirantes y alucinaciones auditivos, sin claras alteraciones en la afectividad, en el lenguaje y sin mostrar un comportamiento catatónico. Esa es la paranoide. La desorganizada, como su nombre lo dice, presentan un lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado y unas alteraciones en las emociones marcadas. Puede haber ideas delirantes y alucinaciones, pero no suelen estar organizadas en torno a un tema coherente. O sea, lo que habla no tiene sentido, está todo desorganizado. También tenemos la esquizofrenia catatónica. Es una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo o peculiaridades del movimiento voluntario. Tenemos la residual. Al menos un episodio de esquizofrenia sobresaliendo principalmente los síntomas negativos. O sea que el paciente se aísla emocionalmente, social, tiene pobreza de lenguaje, tiene una falta de interés en su persona. Estos son algunos de los temas que vimos. También lo reforzamos un poco con el video que vimos y el resumen que hicimos. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que vimos para el segundo parcial. Ojalá y les sirva. Les agradezco mucho. Muchas gracias.